¿Cómo elaborar un resumen y no desmayar en el intento? Bienvenidos. El día de hoy vamos a seguir entrenándonos elaborando un resumen. El datito. Etimológicamente, la palabra resumen proviene del verbo latino resumo. Está conformado por sumo, que significa tomar para sí, escoger, y por la partícula intensiva re. Así resumir consiste en volver a tomar algo. Es retomar y es también elegir. Es seguro que este resumen te es muy familiar. Esta es la realidad, pero buscamos que sea realmente el resumen, la esencia de lo que tenemos que captar. Más aún porque nuestra mente no recuerda todo lo que nos han dicho, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos visto, sino es que es tan maravillosa que se queda con lo más importante. Y hacerlo consciente es sumamente necesario. De ahí que la práctica de la elaboración del resumen requiere de muchas estrategias y habilidades e implica un doble proceso. Uno cognitivo, por todo este proceso de identificar, de discernir la información entre lo que es relevante y lo que es complementario. Y otro lingüístico, porque tenemos que plasmarlo en un texto empleando conectores, rescatando lo esencial del texto leído. Podemos entonces decir que el resumen es un texto breve que recoge la información más importante del original, que se caracteriza por su brevedad, por ser fiel al texto original, por ser objetivo, ya que no podemos plantear nuestras opiniones, y también por tener coherencia. Para ello nos vamos a valer de los conectores que sean necesarios. Y además, un resumen tiene una extensión máxima del 30% del texto original. ¿Qué pasos puedo seguir para elaborar mi resumen? Te recomiendo, primero, leer el texto con atención las veces que sean necesarias. Leer, releer te va a ayudar a encontrar estas ideas claves que te da el texto. El segundo paso sería subrayar la idea principal o palabras claves de cada párrafo. El tercer paso, producto ya de haber identificado estas ideas importantes o palabras clave, es relacionar estas ideas mediante el uso de conectores. De esta manera vamos a otorgarle cohesión y coherencia al texto. Y el cuarto y último paso es verificar si el resumen elaborado contiene la información necesaria, esencial, conservando el significado del texto original. Qué interesante que los estudios que se van realizando nos brinden más estrategias para poder extraer la información más importante, porque aparte de subrayar, de anotar al margen, de emplear el subrayado, en fin, también tenemos las macro reglas. Se recomienda seguir estas reglas para la elaboración del resumen, principalmente de las 4 que se proponen, 3: suprimir, generalizar y construir. Estas macro reglas fueron propuestas por el lingüista holandés Teun van Dijk en 1992. Él nos propone estas macro reglas para obtener la macroestructura de un texto. Sí, suena raro, ¿verdad? Pero la macroestructura quiere decir, vamos a obtener el tema, los subtemas y las ideas importantes. Ahora sí, que suena muy sencillo. Entonces, es importante considerar que estas macro reglas son reglas para reconstruir un texto, un tema. Además, nos ayudan a transformar la información de un texto, pero recordemos que se mantiene la fidelidad en cuanto a la esencia. Y reducen la información. ¿Cómo emplearlas? Es lo que ahora vamos a ver. Para una mejor comprensión de las macro reglas, podemos entenderlas de la siguiente manera, teniendo en cuenta este esquema. Podemos llamar tanto a la macro regla de supresión como de selección reglas de anulación. ¿Por qué?
porque las ideas que vamos a encontrar en el texto son ideas explícitas, es decir, vamos a poder subrayarlas, identificarlas tal cual están en el texto y tomarlas para nuestro resumen. Mientras que las dos macro reglas que a continuación se muestran, que son la generalización y la construcción, vamos a llamarlas las reglas de sustitución. ¿Por qué? Porque estas ideas no vamos a poder encontrarlas en esa oración que usualmente solemos encontrar en los párrafos, sino, muy al contrario, parece que todo el párrafo es importante. Entonces tenemos que seleccionar las palabras claves y a partir de ello hacer la construcción de la idea principal y con ello poder sumar a nuestro resumen. Veamos entonces cómo podemos aplicar estas macro reglas en el siguiente texto. Vamos a leer el texto titulado Hacia el respeto de los derechos lingüísticos en el Perú. Realicemos siempre una inspección global del texto. Observemos el título, si aparecen también subtítulos, los párrafos, la cantidad de párrafos, en este caso son 3, he extraído 3 párrafos del texto original que ustedes lo pueden encontrar en este enlace. También si el texto va acompañado de imágenes y qué palabras pueden destacar a una simple vista. Por ejemplo, parlamentaria, ¿no? La labor que en este caso realizó, la ley que se aprobó, la 29735, las 48 lenguas originarias, ¿no? En el Perú. De la misma manera, en el 2013, la Dirección de Lenguas Indígenas en el Ministerio de Cultura, y así. Con esta primera inspección del texto, ya tenemos una idea de qué trata el texto, cuál es el propósito del autor y qué ideas van a destacar. Así es que ahora sí, vamos a detenernos en la lectura y recuerda leer las veces que sean necesarias para entender el texto en esencia. Puedes leer una primera vez, releer y en esta segunda relectura aplicar tus técnicas de estudio. El subrayado, la nota al margen, sumillado, todo depende de lo que te acomode a ti. Bien, iniciamos. Hacia el respeto de los derechos lingüísticos en el Perú. La parlamentaria María Zumire no solo se empeñó en usar oficialmente su lengua materna, sino que dedicó su labor a impulsar un proyecto para la promoción y garantía de las lenguas originarias. Su lucha tuvo éxito y el 26 de junio de 2011 se aprobó la ley número 29735, ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, conocida como Ley de Lenguas. Esta norma promueve y protege las 48 lenguas originarias que hablan más de 4 millones de ciudadanas y ciudadanos en el Perú, es decir, aproximadamente el 16% de la población nacional, según el INEGI. Tiene como primera lengua un idioma originario, sea de la zona andina o amazónica. Las lenguas de mayor predominio son el quechua, aymara, asháninca, matsillenca, aguajún. A partir de la vigencia de la Ley de Lenguas, se han dado una serie de avances. El año 2013 se creó la Dirección de Lenguas Indígenas en el Ministerio de Cultura, desde donde se han capacitado traductores e intérpretes en 35 lenguas indígenas. Se implementó un registro oficial de estos y recientemente se presentó una aplicación gratuita para celulares que permite conocer más nuestras lenguas. Además, se normalizaron los alfabetos de 32 lenguas indígenas, se publicó el Documento Nacional de Lenguas Indígenas y se aprobó la Política de Educación Intercultural Bilingüe, EIB, en el sector educación. Con esta primera lectura, y si es necesario para ti, relee nuevamente el texto, vamos a hacer la práctica de elaborar el resumen. ¿Listos?
Para ello vamos a emplear las macro reglas que nos propone Van Dijk. Observemos el primer párrafo que hemos leído. En este caso, por las ideas que aparecen, podemos darnos cuenta que lo más importante de este párrafo precisamente es cuando nos mencionan que la parlamentaria María Sumire dedicó su labor a impulsar un proyecto para la promoción y garantía de las lenguas originarias, por ello que en el 2011 se aprobó la ley número 29735. Al darnos cuenta de que estas son ideas importantes, son palabras claves, pues estamos aplicando en este caso la macro regla de construcción, porque vamos a reemplazar una secuencia de proposiciones, acá hay varias proposiciones en este párrafo, por una más simple que contenga a todas ellas. Una manera, ¿ya?, es la que vamos a proponer. Tú piensa en una proposición que englobe a todas las anteriores, a todas las que hemos destacado. Por ejemplo, podría ser: la parlamentaria María Sumire dedicó su labor a impulsar un proyecto para la promoción y garantía de las lenguas originarias, por lo que en el año 2011 se aprobó la ley número 29735. Entonces, como te das cuenta, hemos extraído las ideas más importantes, esas palabras clave, y hemos construido nosotros una idea importante cuando parece que todo es necesario. Y además, automáticamente nuestra mente, ¿qué ha hecho? Ha conectado. Y es justamente otra característica del resumen, que tenemos que emplear los conectores que sean necesarios para ir dándole coherencia y cohesión a nuestro resumen. Continuemos con el segundo párrafo. En este segundo párrafo nos habla ya propiamente de esta norma, de esta ley, cómo promueve y protege las 48 lenguas originarias. Por tanto, tras una segunda lectura, podemos nosotros destacar lo siguiente: que esta norma promueve y protege las 48 lenguas originarias que hablan más de 4 millones de ciudadanas y ciudadanos en el Perú. Entonces, estamos aplicando ¿qué macro regla? Estamos seleccionando, porque toda esta información está explícita. Por tanto, la macro regla de selección justamente consiste en seleccionar lo más relevante, dejando de lado las ideas secundarias que están incluidas en la proposición escogida. Por ello podemos emplear la técnica del subrayado. Entonces, en este párrafo, la idea más importante que va a sumar a nuestro resumen podría quedar así: esta norma promueve y protege las 48 lenguas originarias que hablan más de 4 millones de ciudadanas y ciudadanos en el Perú. Importantísimo también recordar que la mayoría de párrafos tienen justamente en la primera idea la idea más importante, así que te invito a estar siempre atento a ello. Continuamos. En el tercer párrafo, ante las ideas expuestas ya en torno a la ley de las lenguas, podemos destacar lo siguiente: podemos aplicar la macro regla de supresión u omisión. ¿Por qué? Porque lo que vamos a destacar en este párrafo son estas ideas que están explícitas, que en el año 2013 se creó la Dirección de Lenguas Indígenas en el Ministerio de Cultura y que además se aprobó la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, EIB, en el sector educación. Esto es lo más relevante. Por tanto, la macro regla de supresión u omisión consiste en eliminar toda información de poca importancia, detalles, ejemplos, fechas, repeticiones, dejando las ideas explícitas que resume el texto. Aquí es importante un dato: si bien es cierto dejamos de lado fechas, en este caso sí es un punto relevante porque te va a indicar en qué año se creó la Dirección de Lenguas, que es un dato interesante en este párrafo. Así es que hay que tener en cuenta este punto de la fecha según la relevancia que le da a la idea.
En tanto, si usamos esta macro regla, como se han dado cuenta, hemos suprimido las demás ideas ya que no son importantes y no podemos volver a recuperarlas. De ahí que sea relevante también saber qué macro regla es apropiada aplicar en tal o cual párrafo. Entonces, este párrafo se puede resumir, se puede reducir a: el año 2013 se creó la Dirección de Lenguas Indígenas en el Ministerio de Cultura y se aprobó la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe EIB en el sector educación. De esta manera estamos aplicando 3 macro reglas, pero también recordemos que hay una más, que es la macro regla de generalización, y vamos a ver cómo podemos emplearla en otros textos que estemos trabajando. Por ejemplo, si tenemos el siguiente caso: a Juan le gusta un pastor alemán más que un gato. También preferiría tener un mastín leonés que un gato. Juan ha dicho a su padre que incluso preferiría tener un pequinés que un gato. Entonces te das cuenta que todas estas proposiciones pueden ser sustituidas por una nueva proposición. ¿Cuál es? Muy bien. Podemos entonces nosotros concluir que a Juan le gustan más los perros que los gatos. De esta manera, nuestra mente, esta habilidad que tenemos para poder justamente generalizar, estamos aplicando la macro regla de generalización, que consiste en reemplazar varios enunciados por una generalización simple, una categoría superordinal que no pueden ser recuperados también. Entonces, es lo que sí hacemos, recuerda, date cuenta, lo empleamos, solo que aquí está de manera más visible, para que hagamos consciente de aquellos procesos que nuestra mente de manera extraordinaria realiza. De esta manera, hemos trabajado el texto hacia el respeto de los derechos lingüísticos en el Perú. Hemos destacado ideas, palabras clave. Nos hemos podido también entrenar con esta práctica de las macro reglas. Y de 3 párrafos, recuerden que hemos dicho, para elaborar un resumen, leemos, releemos las veces que sean necesarias. Subrayamos ideas o palabras clave, como lo hemos venido haciendo. Luego vamos a elaborar el resumen, conectando las ideas justamente con aquellos conectores que sean necesarios. Y revisamos que el resumen elaborado vaya en coherencia con el texto original. Nuestro resumen debe caracterizarse por ser breve. También tiene que ser fiel al original, tiene que ser objetivo, no podemos plantear opiniones. Y recuerda también, representa un máximo del 30% del texto original. Nuestro resumen entonces debería tener, digamos, una extensión como el párrafo 1. ¿Ya? Entonces veamos a partir de las ideas que hemos identificado, que hemos podido en este caso trabajar, el resumen que podemos elaborar. Y listo. ¡Qué buen trabajo! Como te das cuenta, el resumen quedaría así. La parlamentaria María Sumire dedicó su labor a impulsar un proyecto para la promoción y garantía de las lenguas originarias, por lo que en el año 2011 se aprobó la ley número 29735, que promueve y protege las 48 lenguas originarias que hablan más de 4 millones de ciudadanos en el Perú. Asimismo, en el año 2013 se creó la Dirección de Lenguas Indígenas en el Ministerio de Cultura y se aprobó la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, EIB, en el sector educación. Si nos damos cuenta y comparamos con el texto que hemos trabajado de manera original, pues nuestro resumen cumple con las características de ser breve, objetivo, fiel al original y está en un máximo del 30% de texto trabajado. ¡Felicitaciones! Ahora te toca a ti.
Tu reto es elaborar un resumen del texto Derechos de los Pueblos Indígenas u Originarios. Para ello recuerda seguir los pasos que hemos trabajado. Y es importante, a su vez, tener en cuenta las ideas fuerza en torno al resumen. Resumir un texto implica separar o dejar de lado lo accesorio. Podemos elaborar un resumen mediante la integración y el parafraseo mínimo de las ideas, que equivale a decir lo mismo, solo que con nuestras propias palabras. Supone también organizar la información en mapas conceptuales, mentales, semánticos, cuadros de doble entrada u otro organizador textual. Y el resumen es un texto articulador, ya que implica en su elaboración el desarrollo de capacidades tanto de comprensión lectora como de producción de textos. Y recuerda, aprender es importante para seguir avanzando. Sigue esforzándote, el camino aún no termina. Felicito todo tu esfuerzo y compromiso. Sigue adelante. Y sigamos juntos contra la COVID-19. Un abrazo gigante a la distancia. Sigamos cuidándonos.